Son Dung, la cueva más grande de nuestro planeta. Esta cueva es tan masiva que tiene un ecosistema completamente autosustentable, con sus propias condiciones climáticas. A cientos de metros bajo tierra, las nubes que estás acostumbrado a ver en el cielo se forman dentro de esta cueva. Debajo del bosque de Phong Nha Ke Bang, en Vietnam, los científicos acaban de abrir una cueva sellada tan vasta que respira, tan antinatural que rompe las leyes de la física. No es solo una cueva, es un mundo real en Vietnam, y lo que encontraron dentro ha dejado a toda la comunidad científica sin palabras. Esta piedra caliza es la más antigua del sudeste asiático, tiene más de 400 millones de años. Piedras flotantes, símbolos antiguos que anteceden a Mesopotamia y una señal rítmica. Pero la parte más perturbadora, una criatura miró directamente a la cámara y parpadeó. Bienvenidos. En este canal exploramos los descubrimientos científicos más extraordinarios y los fenómenos inexplicables que desafían nuestra comprensión del mundo natural. Si te apasiona desentrañar los misterios ocultos en los lugares más remotos del planeta, te invitamos a suscribirte. Ahora, continuemos. El extraño descubrimiento. Durante décadas, los científicos creyeron que la región de Phong Nha Ke Bang, en Vietnam, ya había entregado todos sus secretos. Después de todo, esta misma selva esconde Hang Son Yong, la cueva más grande del mundo, tan enorme que puede contener un rascacielos de 40 pisos y tiene sus propias nubes internas. Nadie esperaba que el rayo cayera 2 veces, pero en las primeras misiones de mapeo de 2023, un equipo geológico notó algo que congeló a cada experto mirando la pantalla satelital. Una cámara hueca masiva más profunda y más ancha que cualquier cosa documentada previamente, ubicada directamente debajo de una selva tropical intacta. El vacío era tan grande que los escáneres LiDAR fallaron en el primer paso, confundiendo el espacio vacío con un error de software. Lo que lo hizo aún más extraño fue la forma. La mayoría de las cuevas se forman a través de millones de años de erosión del agua. Pero esta cámara mostraba corredores perfectamente redondeados, simetría uniforme y un patrón de eco extraño cada vez que las ondas sísmicas pasaban a través. Un geofísico senior lo describió como la naturaleza susurrando que algo está mal, y eso desencadenó la planificación inmediata de la expedición. La entrada no fue fácil, había sido sellada por una cadena de deslizamientos de rocas prehistóricos, lo que significaba que ningún humano había pisado jamás el interior. Los aldeanos locales decían que el área estaba maldita, afirmando que los animales evitaban la región y que las aves que volaban sobre ella siempre cambiaban de dirección. Un comportamiento extraño confirmado posteriormente en un estudio con drones de 2 semanas. Las cámaras térmicas también mostraron algo aún más desconcertante. La cueva sellada irradiaba calor desde dentro, aunque no se documentaba ninguna luz solar, magma o fuente geotérmica allí. Cuando el equipo finalmente atravesó la primera cámara, la temperatura bajó más de 15 grados Celsius en segundos. Sin embargo, pequeñas gotas de niebla cálida se elevaban desde el suelo, como si la cueva estuviera respirando. El eco dentro no coincidía con su tamaño. La acústica se comportaba como si la cámara estuviera parcialmente ahuecada por algo más profundo, algo que jalaba el sonido en lugar de rebotarlo de vuelta. Los investigadores seguían susurrando sobre la posibilidad de un sistema de cuevas de doble capa, una formación geológica rara en la que 2 sistemas de cuevas antiguos colisionan, pero las mediciones no cuadraban. Esta cámara era simplemente demasiado perfecta, demasiado simétrica, demasiado diseñada. Y entonces llegó el descubrimiento que llevó el misterio al siguiente nivel. Los sensores colocados cerca de la pared trasera detectaron temblores rítmicos, no aleatorios como pequeños terremotos, sino constantes, ocurriendo cada 26 minutos exactos. Ni un solo experto pudo explicarlo. Lo que estuviera más profundo dentro no estaba en silencio, estaba activo. Un mundo oculto con sus propios cielos. En el momento en que el equipo pasó más allá de la cavidad inicial, se sintió menos como una cueva y más como un mundo sellado de la evolución misma. La luz atravesaba aberturas irregulares en el techo, formando tragaluces naturales sobre un paisaje imposible. Una selva tropical, subterránea completa, con nubes formándose en el aire y niebla flotando sobre roca cubierta de musgo.
Los científicos inmediatamente se dieron cuenta de que habían tropezado con una biosfera autónoma, una cueva que no solo atrapa la humedad, sino que genera su propio clima. Literalmente estaba lloviendo adentro, pero lo que convirtió el entusiasmo en incredulidad fue la flora. Helechos del tamaño de vehículos todoterreno crecían junto a hongos translúcidos que brillaban débilmente en azul, incluso bajo la luz del día. Según la doctora Le Thi Minh, una botánica vietnamita en el sitio, más del 40% de la vida vegetal muestreada no mostró coincidencia genética con nada catalogado actualmente. Una de las más extrañas fue una enredadera que se cerraba de golpe como una trampa cuando era perturbada. Su comportamiento era más animal que vegetal. Y luego estaban los sonidos. En la distancia, resonando a través de la niebla, venía un retumbar bajo como un trueno, pero sin tormenta. Los biólogos teorizaron que podrían ser ríos subterráneos o cámaras colapsadas hasta que las imágenes de drones revelaron otra cosa: la existencia de paredes de niebla en movimiento que avanzaban en patrones ignorando la dirección del viento o el terreno. Dentro de estos bancos de niebla rodantes, el radar perdía función y los sensores de temperatura se cortocircuitaban. Los científicos los llamaron frentes fantasma. No podían explicarlos. La vida silvestre tampoco pertenecía a ninguna guía de campo. Arañas de cueva con exoesqueletos metálicos, lagartijas sin ojos que nadaban como peces a través del suelo húmedo, y crustáceos con caparazones hexagonales que refractaban la luz como cristales. Más de una criatura exhibió bioluminiscencia activada no por la oscuridad, sino por el movimiento, iluminándose en efectos de ondas cada vez que algo pasaba cerca. Y en el centro de todo había un lago, tranquilo, quieto. Pero lo que aturdió a los investigadores fue su geometría inquietante. Un óvalo perfecto bordeado con piedras similares a obsidiana que sonaban como campanas cuando se golpeaban. El agua misma era cálida, clara y densa. Las pruebas mostraron que contenía minerales que solo se encuentran cerca de respiraderos hidrotermales, el tipo que existe a kilómetros bajo el fondo marino. Eso no debería haber sido posible. No en el interior de Vietnam, no a esta altitud. Aún así, nadie pudo responder una pregunta: ¿cómo sobrevivió este ecosistema sellado durante miles de años y prosperó? La respuesta, como pronto descubrieron en la siguiente cámara, fue aún más antinatural. La cámara donde la física comienza a romperse. Mientras el equipo avanzaba más allá de la pared mineral humeante al borde del lago, entraron a un corredor que no se sentía como si perteneciera a la Tierra. La formación rocosa cambió repentinamente de la familiar piedra caliza suave de Son Chong a una piedra oscura metálica que los geólogos en el sitio identificaron inicialmente como basalto. Pero la estructura era demasiado pura, 97% uniforme, casi como una aleación fabricada. Las paredes no estaban dentadas ni erosionadas, estaban curvadas, arqueándose hacia adentro como si hubieran sido moldeadas por presión extrema o calor intenso. Sin embargo, no había marcas de quemaduras, sin líneas de fusión, sin signos de actividad volcánica. Y entonces notaron el piso. Pequeñas piedras del tamaño de monedas flotaban varios centímetros por encima del suelo, suspendidas perfectamente quietas, sin vibración, sin tambaleo, solo colgando allí como si la gravedad hubiera dejado de importar. Cuando los investigadores intentaron recoger una, resistió el tacto, empujando hacia atrás con una suave fuerza magnética a pesar de no contener ningún hierro medible. Un físico de la Universidad de Hanoi susurró: «Esto no debería existir. Esto rompe todo». Cuanto más profundo se movían, más extraño se volvía. Las estalactitas no apuntaban hacia abajo. Algunas apuntaban hacia los lados, otras se enrollaban en espiral como sacacorchos, desafiando los patrones naturales de goteo formados por el agua. Aún más perturbador fue el descubrimiento de delgadas láminas cristalinas incrustadas en las paredes que pulsaban débilmente cuando se exponían al sonido, casi como si estuvieran reaccionando a las voces humanas. Cuando un ingeniero golpeó una suavemente con una sonda de metal, emitió una nota sonora pura que parecía hacer eco desde debajo del piso. Pero nada fue más inquietante que el latido de la cámara. Los sensores colocados a lo largo del corredor detectaron pulsos provenientes de lo profundo de la roca,
constantes, rítmicos, repitiéndose cada 42 minutos, idénticos al ciclo de temblores anterior, pero mucho más fuertes, no sísmicos, no mecánicos, otra cosa. El tipo de señal que no ocurre naturalmente en geología. Y entonces llegó la anomalía que envió a toda la expedición al pánico. Una sección de la pared estaba caliente, casi ardiendo, y no era roca en absoluto. Era metal hueco, suave como cerámica, curvado con simetría deliberada. Cada intento de perforarlo falló. Incluso las brocas de diamante se desgastaron instantáneamente. De repente, la teoría que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta se volvió imposible de ignorar. Esta cámara no fue formada por la naturaleza en absoluto. Alguien o algo construyó parte de ella. Los símbolos, el silencio y la señal que no debería existir. Los símbolos, el silencio y la señal que no debería existir. El equipo se estaba preparando para retirarse. Ya habían documentado anomalías que desafiaban la geología, la biología y la física. Pero justo antes de salir del corredor donde se encontró la pared de metal, un geólogo tropezó con algo parcialmente enterrado bajo siglos de sedimento. Una losa de piedra circular grabada con marcas, no rasguños aleatorios, sino tallados deliberados. Lo que hizo que todos dejaran de respirar fue esto. Los símbolos no eran vietnamitas, no eran sánscrito, no eran de ninguna tribu de las colinas locales ni de ninguna dinastía antigua. Cuando se tradujeron usando software de coincidencia de símbolos multilingüe, algunos se asemejaban al proto-elamita, una escritura tan antigua y no descifrada que antecede a la mayoría de los sistemas de escritura conocidos. La losa fue fechada tentativamente hace más de 12.000 años, ubicándola en el Pleistoceno tardío. Eso la haría el doble de antigua que Mesopotamia y estaba bajo tierra. Aún más extraño, cuando la losa fue levantada, los investigadores encontraron lo que describieron como una cavidad de silencio absoluto debajo de ella. Las grabadoras de sonido no captaron nada adentro, sin eco, sin vibración ambiente, ni siquiera interferencia electromagnética. Era como si las leyes de la acústica no existieran dentro de ese espacio. Entonces llegó el mayor shock. Cuando escanearon el pozo debajo de la losa con radar de penetración terrestre, detectaron algo geométrico, no natural, no aleatorio, sino de bordes afilados. Cámaras hexagonales apiladas como un panal, en espiral hacia abajo, más allá del alcance del dispositivo. En el mismo momento, los sensores sísmicos colocados anteriormente en la expedición comenzaron a dispararse. Pero no fue un terremoto, fue una señal. Un pulso de baja frecuencia con intervalos repetitivos cada 4 minutos y 37 segundos que no coincidía con ningún proceso natural conocido. El ritmo era consistente, deliberado e indetectable antes de que se moviera la losa. Un investigador susurró: «Es como si hubiéramos activado un interruptor». Esa noche, las radios del equipo experimentaron interferencia por primera vez desde la llegada. Algunas comenzaron a grabar patrones de estática que cuando se analizaron más tarde no eran aleatorios en absoluto. En formato de espectrograma formaban patrones de ondas inquietantemente similares a los glifos antiguos encontrados en el arte rupestre perdido del Sahara a miles de kilómetros de distancia. Los funcionarios vietnamitas sellaron discretamente el sitio semanas después, sin nuevas actualizaciones, sin publicaciones académicas. Pero según un memorándum interno filtrado fechado en marzo de 2025, queda una cámara más sin abrir y está zumbando. La coincidencia global. Este no es el único. Justo cuando el equipo vietnamita pensó que estaban lidiando con una anomalía geológica única, un descubrimiento separado volteó toda la teoría de cabeza. Un equipo de investigación de Noruega que analizaba datos térmicos satelitales cerca del Círculo Ártico a principios de 2025 encontró una firma de pulso de calor idéntica. El mismo intervalo preciso de 4 minutos y 37 segundos surgiendo desde debajo de una caverna de hielo sellada cerca de Svalbard, a miles de kilómetros de distancia. Sin terremotos, sin actividad geotérmica, solo una señal que coincidía perfectamente con la detectada debajo de la cueva de Vietnam. Los científicos de ambos países ejecutaron independientemente comparaciones sísmicas codificadas por tiempo, solo para encontrar algo aún más aterrador. Los pulsos no eran solo similares, estaban sincronizados.
La cueva vietnamita y el sitio ártico estaban emitiendo vibraciones rítmicas exactamente al mismo tiempo hasta el milisegundo. Incluso contabilizando zonas horarias, rotación de la Tierra y retraso del equipo, el patrón era consistente. Era como si ambos sistemas subterráneos estuvieran comunicándose o estuvieran siendo activados por algo externo. Fue entonces cuando una anomalía más antigua, mayormente olvidada, volvió a enfocarse. En 1987, un proyecto de perforación soviético en la península de Kola reportó el incidente del Pozo al Infierno, un agujero de sondeo que alcanzó más de 12 kilómetros de profundidad y captó sonidos extraños, temperaturas crecientes y fallo del equipo. Fue descartado como un mito, pero ahora el audio archivado de esa expedición fue procesado a través de software moderno de análisis de frecuencia y comparado con los pulsos de Vietnam y el Ártico. La coincidencia fue exacta. Las tres señales, décadas y continentes aparte, comparten una huella de audio diferente a cualquier fenómeno natural en la Tierra. No volcánico, no tectónico, no hecho por el hombre. Los datos ahora están bajo revisión de equipos de astrofísica que están verificando de manera cruzada con ráfagas de radio registradas por matrices SETI. Las filtraciones tempranas sugieren una correlación parcial. Un investigador que habló de forma anónima dijo que el momento y el diseño de la cámara hexagonal debajo de la losa vietnamita guardaban semejanza con patrones de resonancia de neutrinos, del tipo predicho por físicos cuánticos, pero nunca observado en la naturaleza hasta ahora, lo que lleva a una nueva teoría que circula discretamente entre equipos internacionales. ¿Y si estas cuevas no fueron construidas para atrapar algo adentro, sino para recibir algo que viene? Los ojos, que ya estaban observando. Después de que se confirmó la sincronización de señales entre los sitios de Vietnam y el Ártico, el equipo vietnamita cambió su enfoque de vuelta a las cámaras superiores, áreas previamente consideradas biológicamente seguras. Pero lo que se perdieron durante el primer descenso ahora los estaba mirando fijamente. Cientos de pequeños nidos circulares incrustados en las húmedas paredes superiores de la cueva. No eran nidos de pájaros, no estaban hechos de ramitas o tierra. Estos estaban estructurados a partir de un compuesto ceroso a base de proteínas que no coincidía con ningún animal conocido en la región. Cuando las muestras fueron enviadas rápidamente a Hanoi para secuenciación, los resultados aturdieron a los biólogos. El material era orgánico, altamente ordenado y genéticamente más cercano a un grupo de artrópodos subterráneos antiguos, pero con secuencias que incluían regiones no codificantes nunca antes registradas en especies terrestres. En términos más simples, era una forma de vida para la que la Tierra no tenía categoría. Entonces llegó el problema mayor. Los nidos no estaban abandonados. Las cámaras activadas por movimiento capturaron imágenes entre la medianoche y las 3 de la mañana hora local, revelando criaturas aproximadamente del tamaño de una mano humana, translúcidas con placas reflectantes en sus lados dorsales, arrastrándose silenciosamente por las paredes verticales. Su movimiento estaba perfectamente sincronizado, casi como si siguieran una cuadrícula coreografiada. Evitaban la luz, evitaban el sonido, pero en un cuadro capturado, una sola criatura se detuvo directamente frente a la lente e inclinó su cabeza. La parte más perturbadora tenía un solo ojo central, sin boca visible, sin extremidades, solo extensiones fibrosas arrastrándose detrás como medusas submarinas, y en ese ojo había una pupila perfectamente hexagonal. El mismo patrón geométrico visto en la losa enterrada vietnamita y los mapas de cámaras subterráneas. Un zoólogo que revisó las imágenes lo dijo mejor. No solo estaban reaccionando a nosotros, nos estaban estudiando. Aún más inquietante, los escaneos de seguimiento de la cámara 3 días después mostraron que los nidos se habían duplicado en número, sugiriendo reproducción rápida o migración desde capas más profundas. Y entonces, el golpe final. En la superficie exterior de la plataforma de aterrizaje de la expedición, los científicos encontraron pequeñas manchas del material ceroso en el exterior de su equipo, lo que significa que lo que fueran estas cosas ya habían llegado a la superficie en silencio sin activar un solo sensor. El efecto mental. La gente cambió. Después de salir de la cueva, semanas después de que el equipo regresara del sitio de Vietnam, algo comenzó a salir mal. No con el equipo, sino con las personas. Inicialmente se descartó como estrés.
Algunos miembros del equipo reportaron experimentar percepción distorsionada del tiempo, breves alucinaciones y confusión auditiva. Uno describió escuchar voces resonando desde habitaciones que estaban en silencio. Otro juró que su reloj había saltado 20 minutos, aunque la marca de tiempo digital no mostraba nada malo. Pero los incidentes no fueron aislados. Después de controles de salud de rutina, 3 miembros fueron retirados de rotación por completo después de que escaneos neurológicos revelaran actividad eléctrica inusual en el hipocampo y la corteza prefrontal, áreas del cerebro responsables de la memoria y el razonamiento. Los escaneos mostraron micropulsos, demasiado débiles para desencadenar convulsiones, pero lo suficientemente fuertes como para interrumpir los ritmos circadianos, la memoria a corto plazo y la orientación espacial. El hilo común. Los 3 habían pasado tiempo extendido cerca de la cámara hexagonal y la pared que respiraba. Un investigador desarrolló una condición en la que comenzó a dibujar patrones geométricos perfectos mientras dormía. Docenas de hojas llenas de espirales, hexágonos y fractales anidados, todos coincidiendo con los mapas de resonancia acústica de las láminas de cristal encontradas dentro de la cueva. No podía recordar haberlos hecho. Entonces llegó la anomalía del lenguaje. Una bióloga comenzó a hablar palabras mientras dormía, no galimatías, sino frases estructuradas fonéticamente. Se trajeron lingüistas. ¿Qué crees que hay realmente en las profundidades de esta cueva vietnamita? ¿Es un fenómeno geológico inexplicable o algo mucho más antiguo y deliberado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos.